muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Eres digno de toda gloria.
nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Es Jesús, Hijo de Dios. Y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció. Cristo venció, venció a toda potestad. Y levantamos, llevamos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Y levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón.
sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, y así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Escuchemos la palabra del Señor. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un saludo a todos ustedes, los que están aquí en este servicio, y también un saludo a todos los que están a través de nuestras redes sociales. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 12 hasta el versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 12 hasta el versículo 16. Si lo tienen allí, vamos a leerlo alternadamente, la palabra del Señor. Efesios 4, versículo 12 hasta el versículo 16. Lo leemos alternadamente. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Usted es el 13? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Hasta ahí, tomen asiento, por favor. La semana pasada
hablamos sobre el tema Cristo equipa a su iglesia por gracia, ¿no? Porque el equipamiento de los dones y el ministerio que nos da el Señor no es porque lo merezcamos, sino que solamente es por la gracia del Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte para ya estar terminando este capítulo 4 del libro de Efesios. Cristo equipa por su gracia, la segunda parte. Por muchos hemos pensado que la obra de Jesús eran, digamos, hechas para un grupo limitado de hombres, a quienes llamamos ministros. Hay un concepto, hoy creo que ha disminuido, pero antiguamente había un concepto que la obra de Dios la tenían que hacer solamente aquellos hombres o aquellas mujeres que Dios los levantaba como ministros. Si se tenía que evangelizar, ellos tenían que hacerlo. Si se tenía que consolidar, ellos tenían que hacerlo. Si tenían que servir, ellos tenían que hacerlo. Porque esas personas que levantó Cristo, solamente ellos estaban llamados a hacer la tarea. Pensábamos que todas las obras del ministerio debían hacerse a través de las manos de ellos. Es decir, que esa era la obra de Dios, el servicio del reino era solamente para algunos. Y los demás teníamos que estar allí como espectadores, con los brazos cruzados, porque solamente era el trabajo de ellos. Sin embargo, aquí vemos que Jesús tenía un plan mejor. Cuando Él ascendió de regreso a su Padre, ya vimos la semana pasada que Él dio apóstoles, Él dio profetas, evangelistas, pastores y maestros a su cuerpo. ¿A dónde los dio? A su cuerpo, que es la iglesia. Entonces cada ministerio debía tener la misma meta. ¿Y cuál es la meta de los ministerios que ha levantado el Señor? Es decir, los dones ministeriales, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros. Aunque los apóstoles y los profetas se dieron en el Nuevo Testamento. Ahora ya no están en vigencia. Ahora los que están en vigencia son los evangelistas, los pastores y los maestros. Ahora, ¿cuál era la meta que tenían que tener estos ministerios? Primero, como vemos ahí, preparar el pueblo de Dios para las obras de servicio, ¿no? Preparar al pueblo de Dios para las obras de servicio. ¿Qué más? Edificar el cuerpo de Cristo. Traer al cuerpo la unidad de la fe, enseñar el conocimiento del Hijo de Dios y llevar a los creyentes a la madurez y llevar a la plenitud de Cristo. Es decir, que aquí vemos que a través de la Biblia vamos a ver los propósitos por los cuales Cristo equipa a su iglesia. Amén. Cristo equipa a su iglesia con propósito, ¿no? Tiene una razón por qué es que Cristo nos equipa. ¿Para qué Él nos equipa a su iglesia? Por su gracia. Y vamos a comenzar con el versículo 12 y vamos a ver los propósitos por los cuales Cristo equipa a su iglesia por gracia. Miren el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí está el primer propósito por la cual Cristo equipa a su iglesia por gracia, y es para capacitar a los creyentes en el servicio. ¿Cuál es el primer propósito de que Cristo equipa a su iglesia? Para capacitar a los creyentes en el servicio. Hay una versión en el interlineal griego que la palabra perfeccionar dice para alinear, ¿no? O para capacitar, que estamos usando un término más sencillo. Entonces, la primera razón, del propósito por cual Cristo equipa a su iglesia es para capacitar a los creyentes en el servicio. Y es aquí donde nos va, en Efesios 4:12, nos va a indicar que la función de los ministros, ¿no? La función de los ministros no consistía en hacer, todo el trabajo ellos mismos, sino que tenían que preparar al pueblo de Dios para hacerlo. Digan conmigo, preparar. Digan conmigo, preparar. ¿Pueden decirle al que está a su costado? Prepárate, que ya viene el 2022, dígale. ¿No?
Díganle, pero díganle así, prepárate que ya viene el 2022, ¿no? No, prepárate. Ahora, ¿qué nos traerá el 2022? No sé qué nos va a traer, pero lo importante, lo que nos corresponde a nosotros es estar preparados. ¿Cuántos creen eso? Una de las cosas en estos días que el Señor me estaba hablando, porque me sentía así un poco así como oído, me sentía como un poco reflexivo, y Dios, hablando de los dones, usó una persona y justamente me dijo esta palabra: prepárate, prepárate, ¿no? Porque el próximo año estoy seguro que vienen desafíos en nuestras vidas, vienen desafíos en nuestra familia, vienen desafíos en nuestra fe, vienen desafíos en nuestros ministerios, en nuestros dones, y no hay que temer. Lo importante es estar preparados. Ahora, para esa preparación, miren, desde ya tenemos la ventaja. El Espíritu Santo está listo, está dispuesto para prepararnos. Amén. Ahora, la otra parte, ¿quién es? Los que van a prepararnos, los que tienen los ministerios. Y la otra parte es el que va a ser preparado. Entonces, para que haya una preparación, tienen que haber tres personas que intervienen: el Espíritu Santo, los ministros que van a preparar y el creyente que va a ser preparado. Amén. ¿Cuántos creen eso? Un ejemplo, en el mes de enero dice: comenzamos la semana de ayunos. Entonces el Espíritu Santo está ahí, los ministros van a estar ahí ministrando. La pregunta es: ¿yo estaré o no estaré? Ay, Señor, ¿por qué no crezco? ¿Por qué? Ay, Señor, ¿por qué no avanzo? Porque no te dejas preparar. ¿Está bien o no? Entonces, en primer lugar, la función de los ministros no consiste en hacer todo el trabajo ellos mismos, sino en preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacerlo. Y la palabra de Dios, hermanos, nos revela que cada creyente es un soldado en el ejército de Dios. Usted y yo hemos sido llamados por Dios al liderazgo, al ministerio. Entonces no somos los soldados que estamos, digamos, en primera línea del frente de batalla para ganar al mundo, digamos, con el evangelio de Jesucristo. Por el contrario, los que tienen el llamado, ¿qué son? Son instructores. Los que han hecho el servicio militar son sargentos, instructores. ¿Qué tienen que hacer? Que deben de entrenar a los creyentes para que sean soldados del ejército de Dios. Si usted es un líder, tiene que entrenar. Si usted es un supervisor, tiene que entrenar. Si usted es un maestro, tiene que entrenar. Si usted tiene un ministerio, tiene que entrenar. Todo Dios nos ha llamado ¿a qué? A entrenar. Si usted es un guía espiritual, tiene que entrenar. Pastor, ¿a quién voy a entrenar? Voy a entrenar a la persona que me pone mi líder para consolidarlo. A él o a ella lo voy a entrenar. Si usted está a cargo de un ministerio, tiene que entrenar. Somos llamados a entrenar. Miren, el ejercicio de los ministerios mencionados en los versículos anteriores nos permiten realizar todos los ajustes necesarios en la vida de los servidores, porque la palabra preparar significa hacer ajustes. Este año 2021 estamos terminando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No, ajustes. Bueno, es lo mismo preparar, pero el término correcto, ¿qué es? Ajustes. Digan conmigo, tengo que hacer ajustes. ¿No? Tenemos que hacer ajustes en nuestro matrimonio. Tenemos que hacer ajustes en la formación de nuestros hijos. Tenemos que hacer ajustes en nuestra economía. Tenemos que hacer ajustes en nuestra salud, porque de repente mucho ketchup este año, ¿no? Mucha mayonesa, ¿no? Tenemos que hacer ajustes en las áreas de nuestra vida, pero sobre todo tenemos que hacer ajustes en nuestra vida espiritual. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustes. Entonces, cuando dice preparar, está hablando de hacer ajustes, es decir, de alinearlos, así como se dice en la parte gastronómica, de ponerlo al punto, ¿no? Cuando dice déjalo ahí 5 minutos más, ahí en el horno para que esté en su punto, dice, ¿no?
Entonces, para que usted esté en su punto, en su fe, para que usted esté en su punto, en su ministerio, ¿qué hay que hacer? Ajustes. Amén. Entonces, estamos a días, estamos a tiempo de hacer ajustes. El próximo viernes 31 es nuestro culto de acción de gracias, nuestro cierre a las 7 de la noche. Véngase temprano porque va a haber un solo servicio, de 7 a 9. Entonces ese día vengamos ¿con qué? Con las cosas que tenemos que ajustar. No la ajuste a su esposo, ajústese usted. No la ajuste a su esposa, ajústese usted. No la ajuste a sus hijos, ajústese usted. Ajustémonos nosotros de manera personal. Eso tenemos que hacer. Entonces hay que hacer los ajustes necesarios en la vida de los servidores. Por ejemplo, cuando uno nace de nuevo, cuando uno viene a Cristo, uno no es un predicador nato que tiene la experiencia. Con ajustes abrimos nuestra boca y si podemos, damos nuestro testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, porque no hemos perfeccionado nuestra vida de evangelizar, de predicar. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que prepararnos, hay que ajustar. Eso requiere ajustes, hay que seguir practicando. Los que cantan, por ejemplo, tal vez tienen la habilidad del canto, pero ministrar un canto es algo distinto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tenemos que hacer? Ajustes. Por ejemplo, el ministerio de intercesión no se trata de orar por orar, sino que los ministerios se tienen que ir perfeccionando en una correcta intercesión. Igualmente la consejería. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustes. La clave cuando dice perfeccionar a los santos, lo que está diciendo es que el equipamiento de Dios lo que hace es terminar la preparación. Es terminar la preparación. En esos dones que Dios te ha dado, en ese ministerio que Dios te ha dado, hay que hacer ajustes. ¿Para qué? Justamente para tener resultado. Es verdad que cuando Dios nos da un don, es la habilidad que debemos de manifestar, pero muchos no saben cómo servir con ese don. Y hay que prepararnos. Hay que hacer ajustes. Tenemos que hacer ajustes. Por eso que a través de este equipamiento que nos dan, lo que hace es que esas habilidades que tiene, los perfeccione. ¿Y para qué hay que perfeccionarlos? Justamente para que traiga como resultado la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, cuando se hace ajustes, cuando nos preparamos, ¿cuál es el resultado? La iglesia se edifica. La iglesia se edifica. Por eso, por ejemplo, dicen algunos, yo cantaba para el mundo, ahora canto para Dios. ¿Eso qué significa? Que se ha preparado, que ha hecho ajustes ahí. Ajustes, cuando hablamos de preparar, hablamos de ajuste. ¿Y qué es ajuste? Es ponerlo a punto, ¿no? Es perfeccionar. Es decir, nos hace eruditos para el servicio. Eso hay que hacer ajustes en ese don, en ese ministerio que Dios nos ha dado. Hay que hacer ajustes para la edificación de la iglesia. Por eso que el objetivo central del ministerio es la de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice aquí, ¿no? Esa palabra perfección tiene que haber justamente que hacer ajustes para que sea el servicio sea completo, el servicio sea pleno, el servicio sea maduro, el servicio sea integral, ¿no? Ahora, ser perfecto significa lograr la meta que Dios propone. Es decir, que cuando yo hago ajustes, yo voy a lograr la meta, no mi meta, sino lo que Dios me ha dicho que pueda lograr. Y eso es lindo, hermanos, porque uno puede ponerse sus vallas, uno puede ponerse sus objetivos, uno puede ponerse sus metas, pero esas son las tuyas. Pero cuando uno dice, para perfeccionar, es para lograr las metas del Señor. Tú no te imaginas la diferencia que hay entre tus metas y las metas del Señor, ¿no? De repente tú dices, este año voy a terminar, mi meta es consolidar 3 personas este año, un ejemplo, ¿no?
Esa es tu meta, ¿no? Pero la pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere que consolides? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la meta que Dios propone? Pero Dios dice, vas a lograr la meta, pero cuando hagas ajustes, cuando te prepares, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso que en el Nuevo Testamento el término perfecto desarrolla la idea de tener el equipamiento espiritual necesario y usarlo adecuadamente. Es decir, si yo estoy bien equipado, yo voy a tener resultados, yo voy a usarlo adecuadamente, y eso se llama perfeccionar. Yo pregunto, ¿estamos equipados adecuadamente o estamos solamente sirviendo con parte del equipamiento? ¿No? Es como una caja de herramientas, ¿no? Usted abre esa caja, ahí tiene todas las herramientas básicas necesarias para hacer un trabajo de casa. Pero ¿qué pasa si en esa caja solamente tiene ahí un martillo nada más? Con ese martillo va a estar limitado en hacer el trabajo que va a hacer. Entonces Dios dice, déjame equiparte, ¿no? Déjame equiparte con todo lo necesario para que uses correctamente ese don que te he dado. Pero, entonces y eso se da cuando nos dejamos preparar por el Espíritu Santo a través de los ministerios. Entonces, para la edificación de la iglesia se requiere ¿de qué? De capacidades espirituales, sobrenaturales, que solo se pueden adquirir espiritualmente. Entonces, yo pregunto, para ir al otro punto, ¿cuál en este año 2021 hagamos una evaluación, todos, empezando de mi persona, cuál es el impacto de los dones digamos, en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál ha sido mi impacto de lo que Dios me ha dado en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál ha sido mi impacto del servicio, del ministerio que Dios me ha dado en el cuerpo de Cristo? ¿He impactado con mis dones? Hagamos esa evaluación. Y si no he impactado, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que hacer ajustes. Es porque no me he preparado, es porque no me he puesto todo el equipamiento justamente para justamente impactar. ¿Qué sucede cuando estamos equipados, ¿no? Y los hombres dotados se encargan del equipamiento? ¿Qué sucede? Ahí viene el versículo 13. Vamos al versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué dice ahí? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en segundo lugar, el segundo propósito del equipamiento de Cristo a su iglesia por gracia, ¿para qué nos equipa Cristo? Para promover la unidad de fe y conocimiento de Cristo. Para eso somos equipados. Para promover la unidad de fe y conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos alcanzamos lo que dice el versículo 13. Y ese es el efecto, digamos, cuando somos equipados, cuando somos perfeccionados. Es decir, lo que está diciendo es que cuando los hombres, digamos, dotados, o los hombres y mujeres que ejercen los dones y ministerios, equipan, digamos, a los creyentes, ¿no? Cuando los hombres equipados dan su tiempo, dan su vida, entonces para servir a la gente, para ministrar a la gente, para que la gente sea transformada, sea cambiada. Cuando los que tienen el ministerio, como dice el apóstol Pablo, tienen dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Cuando los que tenemos el don y el ministerio trabajamos, digamos, para el punto digamos de hasta agotarnos y de sudar, digamos, para ver a los santos perfeccionados, allí se cumple lo que dice este versículo número 13. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto cuando ministramos, cuando servimos con equipamiento? ¿Cuál es el efecto en los santos? ¿Cuál es el efecto en los demás? Cuando servimos de verdad, ¿cuál es el efecto? Que los santos, ¿cuántos son santos? Los creyentes, dice, van a alcanzar
la unidad de la fe. En otras palabras, van a llegar a tener comúnmente la verdad, ¿no? Van a tener, digamos, vamos a hablar un solo lenguaje en la doctrina sana que tenemos. Y esa verdad va a comenzar a mostrarse en sus vidas. ¿Por qué? Porque van a tener un conocimiento, van a tener el conocimiento del Hijo de Dios. Y tener el conocimiento del Hijo de Dios, conocer más al Señor, eso nos va a traer crecimiento, eso nos va a traer madurez. Amén. Y por eso tenemos cada día, nuestra meta es conocer al Hijo de Dios. ¿Qué significa tener conocimiento del Hijo de Dios? Es conocerlo más. Y eso trae como resultado que seamos creyentes maduros. Eso va a traer como resultado poner en exhibición la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. Miren el primer impacto de los hombres, de los hombres dotados que usan sus dones para equipar a los santos. Y justamente ¿cuál es? La unidad de fe. Es decir, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a tener una fe clara, va a tener una fe objetiva, va a tener una doctrina cristiana pura. Y vamos a tener un solo sentido, un solo propósito en cuanto a la fe. Vamos a ver personas, miren, cuando los que tenemos el ministerio equipamos a la iglesia, vamos a ver personas, vamos a ver santos, vamos a ver creyentes que creen en la verdad, vamos a ver creyentes que conocen la verdad, vamos a ver creyentes que abrazan la verdad, vamos a ver creyentes que tienen convicción acerca de la verdad, vamos a ver creyentes que aman la verdad. Y por eso que hay una responsabilidad en los que Dios nos ha dado los dones, en los que Dios nos ha dado el ministerio. Hay una responsabilidad ¿de qué? De poder enseñar, de poder distribuir la verdad, de poder difundir la verdad, de modo que la verdad lleve a los santos, lleve a los creyentes. ¿A dónde los lleve? A un conocimiento profundo. Lo que estamos orando cada mañana en el devocional a partir del libro de Efesios, ¿no? Que oramos al Padre para que tengamos un conocimiento de Él. Oramos para que nos dé espíritu de revelación y de sabiduría para conocerlo más. Para eso cada día estamos orando. Porque esa es la tarea de los que tenemos el ministerio, de los que hemos sido equipados. La tarea ¿de qué? Justamente de llevar a los santos a un conocimiento más profundo, a un conocimiento, a una comprensión profunda y completa de lo que es vivir una vida dedicada a Cristo y no una vida superficial. Miren, hermanos, si llevamos una vida superficial, eso nos va a pasar factura en la fe, porque si llevamos una vida superficial, nuestra vida será insegura, nuestra fe se va a estancar, estaremos llenos de temores, estaremos llenos de los afanes de este mundo, seremos una presa muy fácil del adversario. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento del Señor, no lo conocemos de verdad. Entonces, pero si nosotros comenzamos a tener unidad en la fe, vamos a querer exhibir a Cristo y ya no nos vamos a querer exhibir nosotros, porque Cristo será el centro de nuestro corazón. Y lo digo porque en la iglesia suele haber diversos niveles de fe. Estamos terminando el 2021 y si el Espíritu Santo a todos nosotros tuviera que hacernos un test de cómo estamos terminando en nuestra fe, estoy seguro que habrían distintos resultados. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen una mayor afirmación en la verdad de Dios, en las promesas de Dios. Hay quienes dependen más del Señor, mientras que otros tienen una fe combinada con el mundo, combinada con las cosas, con el obrar humano. Entonces, por eso que hay una diferencia. Solamente el que espera en Dios
considera que el que hace obras, por ejemplo, no tiene fe, y el que tiene fe y obra juzga que el que dice vivir por fe. Por eso que el ministerio justamente lo que hace es establecer esa unidad, ¿no? Esa unidad en la fe. Entonces eso lo debemos tener importante. Los ministerios nos permiten establecer la unidad entre ambos para que no haya división. También esa misma diversidad se da en el conocimiento de Cristo. Estamos terminando el año y pregunto, ¿cuántos estamos conociendo a Cristo de manera personal? ¿Y cuánto estamos conociendo a Cristo de manera superficial? ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea es que no puede haber división, tiene que haber unidad. Una iglesia madura es una iglesia que crece en la unidad de la fe, en la unidad de la verdad, en la unidad de la doctrina, y a eso tenemos que apuntar. Esa es la iglesia que Cristo ha establecido, no hay otra manera. Y por eso que los ministerios tienen esa función de nivelarnos a todos en el conocimiento de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, y para eso, dejémonos preparar. Puedes decirle al que está a su costado, puedes decirle, déjate preparar, dígale, déjate preparar. Déjate ajustar por el Espíritu Santo y por los ministros que Dios ha levantado. Amén. Si nosotros nos dejamos preparar, ¿qué va a haber? Va a haber unidad en la fe. Por eso significa que los creyentes que son enseñados, escuchen, los santos, como dice aquí el pasaje, o los creyentes que son enseñados adecuadamente, que llegan a ser cristianos maduros. ¿Cuántos años tienes en la fe? ¿No? Y pregunto, si tú te dejas enseñar, ¿qué vas a ser? Un cristiano maduro. Por eso que hoy tenemos muchos líderes, muchos supervisores, muchos coordinadores de ministerios, muchos hermanos que están sirviendo. ¿Y saben por qué? Porque se han dejado enseñar. Y cuando nos dejamos enseñar, llegamos a ser cristianos maduros, llegamos a ser santos, fuertes, firmes, que estamos operando en amor, que estamos ahí, digamos, bien tomados, bien sustentados en el cuerpo de Cristo. En tercer lugar, versículo 14, el tercer propósito, ¿por qué Cristo equipa a su iglesia por gracia? Estamos en Efesios 4:14, dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahí está el tercer propósito por la cual Cristo equipa a su iglesia, y es para establecer la madurez espiritual. ¿Para qué Dios levantó ministerios? Para establecer la madurez espiritual. ¿Para qué Dios puso apóstoles? ¿Para qué Dios puso profetas en el Nuevo Testamento? Y ahora, ¿para qué están los evangelistas? ¿Para qué están los pastores y maestros? Para establecer la madurez espiritual. Y por eso, iglesia, santos, en esta mañana, dejen perfeccionarse, dispónganse a perfeccionarse. Estamos terminando el año 2021 y seguro el próximo año hay muchos retos, pero debe ser primordial dentro de todas sus agendas el próximo año la preparación espiritual. La preparación espiritual, que entre otras tiene que ver con el tiempo de orar, con el tiempo de ser enseñado en la palabra, con el tiempo que tiene que ver con el tiempo de servicio, todas esas cosas que tiene que ver con el tiempo digamos, de adorarle, todas esas cosas que hacen, me preparan. Así que al inicio dijimos, este año 2022 tiene que ser un tiempo de preparación espiritual. Amén, hermanos. El 2022 volvemos a las CFM presenciales. Amén. Volvemos a los discipulados. Amén o no amén. Volvemos a la iglesia de niños.
Volvemos a la escuela de adolescentes. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Volvemos a la intercesión de manera presencial. ¿Para qué hacemos eso? Para ser preparados. Volvemos a la evangelización. ¿Para qué hacemos eso? Para ser preparados. Porque Cristo viene por una iglesia preparada. Amén. Entonces, ¿para qué los dones? Para establecer la madurez espiritual. Para ya no ser, como dice ahí el pasaje, para que ya no seamos niños, para que ya no seamos inestables, para que ya no seamos víctimas del engaño, para que ya nos persigamos ilusiones y todas. Si es que me ponen la vacuna, tengo la marca. Y pregunto, ¿ya no soy hijo de Dios si me ponen la vacuna? ¿Para qué somos preparados? Para ser fuertes en la palabra. Para que no nos dejemos llevar por todo lo que pasa. Porque si somos fuertes, hermanos, dice el pasaje, nosotros dice en el libro de Juan que nosotros hemos vencido al maligno. Ya no somos susceptibles a ser atraídos por las sectas. Entonces, ¿para qué vamos a madurar? Para que podamos crecer, amén, en la sana doctrina, para que esa sana doctrina comience a hacer raíces en nuestra vida y podamos ser transformados juntos a la imagen de Cristo y ya no seamos descarriados por el error satánico. Mire, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahora hasta en los buses, ahora hay una secta que sube, ¿no? Hay una secta que sube ahí a predicar, hasta en los buses. Bueno, siempre existía esa secta, pero ahora hasta en los buses. La diosa madre. Y si nosotros no crecemos, si no nos dejamos perfeccionar, vamos a decir, sí, tiene razón. Amén, amén, amén. Como decíamos en el devocional, hay algunos que a todos le dicen amén. Así que, hermanos, así como existe el ministerio, hermano, de la verdad de Cristo, también existe el error, existe la corrupción motivada por el enemigo. Entonces, un niño, hermanos, puede ser engañado. Un niño puede ser seducido por el error. Y por eso dice, déjate perfeccionar, haz ajustes en tu vida. ¿Para qué? Para que justamente no puedas ser seducido por el error. Por eso están los dones, por eso están los ministerios que nos permiten llevar a la madurez, a los nuevos creyentes, para no ser engañados por el error. Amén, hermanos. Por eso que los dones y ministerios, ¿qué me dan? Me dan madurez. Me dan madurez en el conocimiento, ¿no? El fruto te da madurez en el carácter para tener una conducta irreprensible, pero los dones y ministerios me dan madurez en el conocimiento. Así como en la vida física y en la vida psicológica, el ser humano madura y aprende para evitar ser engañado. De la misma manera, en la vida espiritual, Dios ha dispuesto de los dones y ministerios que nos llevan a la madurez en el conocimiento de Dios a través de su palabra y así evitar caer en el error. Aquí nos da el objetivo de la enseñanza bíblica, dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo. ¿Cómo estás terminando en tu discipulado? ¿En qué nivel de discipulado estás? ¿En qué nivel de liderazgo estás? ¿Se dan cuenta? Por eso que este año preparémonos. Amén. Amén. Cuando diga apertura de las escuelas, usted tiene que estar ahí el número 1 apuntando. ¿Por qué? Porque se está
preparando. Se está preparando. Se está preparando. Cada función, hermanos, cada función del ministerio tiene su propia parte importante en la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? El evangelista ahí nos prepara para ganar almas, ¿no? El pastor nos prepara para guiar a las vidas, para atender a las vidas, ¿no? El maestro nos prepara allí para formar a las nuevas almas que Dios pone en su iglesia. Y tenemos que prepararnos, ¿no? Los nombres aquí que vemos es importante. Por eso que cuando nos preparamos, vamos a madurar, vamos a seguir creciendo. ¿Cuántos creen, hermanos, que tenemos que trabajar, tenemos que prepararnos para ser una iglesia madura? ¿Amén, hermanos? ¿Amén? ¿Somos una iglesia madura? Pregunto, ¿somos una iglesia madura? ¿Sí? Solamente aquellos que están preparándose y que toman la enseñanza, toman la doctrina, son una iglesia madura. En cuarto lugar, versículo 15, miren, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ahí está el cuarto propósito, porque Cristo equipa a su iglesia por gracia, y es para crecer en todo a través de Cristo. Aleluya. Para crecer en todo a través de Cristo. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Podemos seguir creciendo, no, hermanos? Yo quiero decirles algo. Podemos crecer solamente cuando Cristo está allí. Cuando Cristo no está, no hay crecimiento, no hay nada. Porque el crecimiento, ¿quién lo da? Cristo. Para crecer en todo a través de Cristo, sino que siguiendo en la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Qué sucede cuando los hombres dotados hacen la obra que Dios nos ha llamado a hacer? Y cuando se equipa a los santos. ¿Qué sucede cuando los santos hacen la obra del ministerio usando sus dones individuales? Lo que pasa es que primero que llegamos a crecer, llegamos a la semejanza de Cristo. Ya no nos dejamos desviar por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas, sino que nos caracterizamos por la verdad, porque proclamamos en amor y también porque crecemos en aquel que es la cabeza, Cristo. Comenzamos a crecer. No hay crecimiento si no está Cristo. Esto es importante. El crecimiento, hermanos, el crecimiento de la vida debe ser integral, ¿no? Debemos crecer físicamente, debemos crecer psicológicamente, debemos crecer espiritualmente. Seguramente el próximo año usted está poniéndose proyectos para crecer en sus finanzas, para crecer en su vida familiar, en su vida material, en su vida intelectual, en su vida física. Pero sobre eso tiene que estar, hermano, la prioridad, el crecimiento espiritual. Yo debo de decir, el próximo año voy a crecer en mi servicio, en el desempeño de mis funciones. Está bien crecer en los roles como ser humano, pero también hay que crecer como cristiano. Está bien crecer como padre, como madre. Está bien crecer como abuelo, como abuela, como esposo, como hijo, como hermano, como ciudadano, como trabajador, como empresario. Está bien crecer como negociante, como hombre, como mujer. Está bien crecer porque somos llamados a crecer en todas las áreas. Pero miren, todo ese crecimiento tiene que darse por medio de Cristo. Amén. Es decir, que en ese crecimiento voy a tomarle en cuenta a Él, voy a considerarle a Él. Porque si yo crezco en Él, si yo crezco en Cristo, ese crecimiento es sostenido. Pero si yo no crezco en Cristo, ese crecimiento es provisional, es temporal. Y después, así como se levantó, así se derrumba. Por ejemplo, el líder tiene que decir: el próximo año mi meta es llegar a la supervisión.
el asistente tiene que decir: el próximo año mi meta es llegar a ser líder. El integrante de algún ministerio debe decir: el próximo año mi meta debe ser liderar un ministerio. No. La persona que ha nacido de nuevo debe decir: mi meta debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Y el que es bautizado con el Espíritu Santo debe decir: mi meta debe ser lleno del Espíritu Santo. Ese es crecimiento. Todo ese crecimiento tiene que darse por medio de Cristo. Amén. Sin Cristo no hay crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer, hermanos? Y todo lo hagamos con Cristo. Miren, ningún crecimiento en cualquier área de la vida puede darse sin Cristo o ajeno de Él. Amén. Voy a repetir. Ningún crecimiento en cualquier área de la vida puede darse sin Cristo o ajeno a Él. Porque todo crecimiento solamente se da cuando Cristo está presente. Amén. Denle un aplauso a Cristo, hermanos, que nos da el crecimiento. ¡Uh! ¿En qué área quieres crecer el próximo año? Y es bueno crecer en todo, pero sobre todo en el área espiritual. Amén. Tu plan de vida debe estar ahí, Cristo, en todo lo que estás haciendo. Si te quieres casar, está bien, pero Cristo debe estar ahí. Amén. Si quieres tener hijos, está bien, pero Cristo tiene que estar allí. Si quieres empezar un negocio, está bien, pero Cristo tiene que estar ahí. Si te quieres comprar un carro, está bien, pero Cristo tiene que estar allí. Si quieres comprarte una casa, está bien, pero Cristo tiene que estar allí. Si quieres empezar un noviazgo, está bien, pero Cristo tiene que estar allí. Amén. Vas a estudiar, Cristo tiene que estar allí. Por eso es importante que con Cristo vamos a crecer. Por eso que el que tiene a Cristo crece. Amén. Pueden decir conmigo: si yo tengo a Cristo, a ver, vamos, si yo tengo a Cristo, voy a crecer. Y si yo no tengo a Cristo, me voy a quedar enano. Y finalmente, versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El último propósito, porque Cristo equipa a su iglesia, es para edificar una iglesia sana. Amén. Para edificar una iglesia sana. ¿Por qué una iglesia sana? Porque hay iglesias enfermas. ¿Sabían que hay iglesias enfermas? Y es probable que Dios nos ayude. Nosotros también podemos estar enfermos. Por eso que necesitamos usar nuestros dones en la iglesia. Una iglesia enferma, escuchen, le voy a dar un ejemplo. Una iglesia enferma es aquella iglesia donde sus santos o sus creyentes solamente son espectadores. Una iglesia enferma, perdónenme lo que les estoy diciendo, pero esa es la palabra de Dios. Una iglesia enferma es donde sus santos, los creyentes, solamente vienen al servicio y cruzan sus brazos como si fueran a ver Netflix, o fueran a ver una película o un programa, y termina y siguen su vida. Solamente son espectadores y no están sirviendo en su vida diaria, y no están adorando en su vida diaria, y no están poniendo en alto el nombre de Cristo en su vida diaria. Es una iglesia enferma. Es una iglesia que solo se sienta, que son infieles al llamado,
y a los dones que el Señor les ha dado. Son infieles al ministrar a otros cuando han sido equipados. Y se olvidaron que son colaboradores de Dios. Y por eso que hoy el trabajo es de algunos y no es de todos. Se necesita colaboradores en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Pero somos una iglesia enferma. Se necesita colaboradores en seguridad. Y nos hemos pasado todo el año hablando, necesitamos gente en seguridad. Pero somos una iglesia enferma porque los colaboradores solamente son algunos. Los que ministran solamente son algunos. Los que producen solamente son algunos. Y la pregunta es, ¿y dónde están los demás? Cuando no estamos motivados por la fuente del don que tenemos, que nos fue dado por Dios. Cuando no estamos motivados por el costo del regalo, porque esos dones que usted y yo tenemos tuvo un costo y fue la vida de Cristo. Porque la semana pasada vimos que cuando Él ascendió, Él regaló dones. Cuando no entendemos que esos dones fue comprado por la muerte de Cristo y sus sufrimientos. Hermanos, yo debo de saber, mi motivación debe ser que con los dones que yo tengo sirven para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cómo reconocemos que somos una verdadera iglesia? ¿Cómo reconocemos que somos una verdadera iglesia? Dice el pasaje, así como el cuerpo crece bien, cuando crece sano, así como el cuerpo está capacitado para realizar cualquier función, porque no tiene ninguna enfermedad, porque la enfermedad nos limita para ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, hablando del cuerpo, si yo tengo asma, entonces eso me va a producir alergias y eso va a traer limitaciones en algunas funciones de mi cuerpo. De la misma manera, Dios ha equipado a la iglesia con todos los dones y ministerio. ¿Para qué? Para que crezcamos sanos y sobre todo porque la iglesia está conformado por diversos miembros, los cuales necesitan estar bien unidos y trabajar armoniosamente para cumplir su misión. Y por eso tenemos que ser una iglesia que podamos crecer sanamente. No sé cómo estamos terminando, enfermos o sanos, pero mientras tenemos vida hay esperanza, hermanos. Que el año 2022 seamos una iglesia sana. Amén. No seamos infieles con los dones que Dios nos ha dado. No seamos ingratos con los dones que Dios nos ha dado, porque esos dones que Dios nos ha dado tuvo un costo. Y si Dios nos los dio, no es para que lo guardemos. En estos días hemos visto por las redes regalos y regalos, intercambio de regalos. Son regalos temporales, pero usted no se olvide que usted recibió muchos regalos. Aparte de la salvación, usted recibió el regalo de los dones desde el día que se convirtió al Señor. ¿Para qué? Para ministrarlo a los demás. Póngase de pie, hermano. La iglesia ha recibido recursos espirituales para lograr los propósitos de Dios. Ya que hemos recibido tan grande bendición de Dios mediante los recursos espirituales por gracia, ya que hemos sido equipados por Cristo
Hermanos, seamos parte de ese propósito, de ese dicho equipamiento. Hoy hemos dicho, seamos capacitados para el servicio. Déjese capacitar, déjese ajustar, déjese perfeccionar. También dijimos que unámonos en la fe y conocimiento de Cristo. También dijimos que lleguemos a la madurez espiritual. También dijimos que crezcamos en todo a través de Cristo y hagamos de nuestra iglesia una iglesia sana. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por la oportunidad de ministrar a los santos. A los santos. Por tu sangre, por tu obra en la cruz somos santos. Señor, gracias porque ese equipamiento que tú nos has dado es para llegar a la unidad de la fe, para llegar a la madurez, para llegar al conocimiento tuyo, para parecernos a ti. Ese equipamiento es para crecer. Ese equipamiento es para hacer una iglesia sana. Señor, ahí usted y Dios, pídale perdón al Señor si ha sido infiel con los dones que Dios le ha dado, si ha sido infiel con las capacidades que Dios le ha dado. Pídale perdón al Señor. Edificar a la iglesia si no estamos usando los dones. ¿Cómo nos vamos a perfeccionar si no nos interesa perfeccionarnos? Si no es prioridad perfeccionarnos. ¿Cómo vamos a usar correctamente los dones que el Señor nos ha dado si no nos dejamos capacitar? Señor, perdona nuestra mediocridad en el servicio. Señor, perdónanos, Señor amado, el mal uso que estamos dando de los dones y ministerios que tú nos has dado. Perdónenme. Señor, viene un año de preparación. Que nos dispongamos en prepararnos por ti, Espíritu Santo, por tu palabra, por los hombres y mujeres que tú has dotado, oh Dios, para capacitarnos. Déjese preparar, tome la decisión, dígale al Señor, Espíritu Santo, voy a dejarme preparar, voy a disponerme, prepararme, voy a priorizar mi preparación espiritual. Déjese preparar, así como se prepara para una maestría, así como se prepara para un doctorado, un diplomado, así como se prepara para tener especialidad en su profesión, en su función, en las tareas que está haciendo. Déjese preparar por el Espíritu Santo. Tome la decisión en esta mañana. Es usted y Dios. Tome la decisión de dejarse preparar. Oh Dios, Espíritu Santo, allí en los corazones ministrando, en las mentes, aquí tomando decisión. Tome la decisión. Bájenle un poquito. El Espíritu Santo dice que en esta mañana hay personas que han estado preparando a muchas personas, pero las circunstancias, las situaciones, las dificultades en su vida emocional, en su vida económica, en su vida de salud, lo han detenido y han dejado de preparar. Y por eso que el Espíritu Santo les dice en esta mañana: levántate y toma tu lugar.
Activa esos dones, ese ministerio que han traído edificación a muchas vidas, que han traído transformación, que han traído alegría a familias, que han traído cambios en personas. Levántate, rompe con esa mentira. Ahora, en el nombre de Jesús, rompe con esa mentira. Levántate ahora. Risha Mandara Maquia. Yo quiero decir en esta mañana a algunas personas que los dones son irrevocables, y aunque los entierres, y aunque los escondas, y aunque ahí los guardes, los dones son irrevocables. El Señor te va a perseguir hasta que actives esos dones en tu vida. Oh, poderoso es el Señor. Risha Mandara Maquia, Mandara Maquia, Mandara Maquia. Oh Dios, Él está aquí, Él está aquí obrando, Espíritu Santo obrando. Dentro de mí, Jesús, necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo quiero terminar este tiempo y voy a obedecer al Espíritu Santo lo que me está pidiendo. Quiero orar por aquellas personas que escucharon esta palabra y que allí en su corazón han decidido prepararse, han decidido obedecer, han decidido que el próximo año, desde el primer día, entre todas las preparaciones de su vida, van a priorizar la preparación espiritual. Solo esas personas, de repente no son todas, pero solo aquellas personas que en su corazón han decidido que van a priorizar su vida espiritual, la preparación de su vida espiritual. Yo quiero invitarles a que levanten su mano y permítanme hacer una oración final por aquellos, solamente aquellos que han decidido en su corazón. No tienen que hacerlo todos, solo aquellos que tienen la convicción en su corazón de que desde el primer día de enero van a prepararse espiritualmente. Su preparación espiritual estará por encima de todas las demás áreas de su vida. Levanten su mano allí y permítanme orar. Padre Celestial, oro por aquellas manos que en esta mañana tú me has dicho que ore, y oro por ellos, Padre, para que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndoles, para que sea tu Espíritu Santo motivándoles, impulsándoles y hasta empujándoles, oh Dios amado, a poder tener hambre y poder tener sed de las cosas tuyas, Señor. Cuando, oh Dios amado, que ellos se dispongan a todos los momentos espirituales, Señor, tanto en la iglesia, tanto en la CFM, tanto en su vida personal, todas las veces, oh Espíritu Santo, que tú los convoques a poder buscar tu rostro, a poder adorarte, a poder ser enseñados por tu palabra, y todas las formas de servicio, que ellos, Señor amado, tengan allí la fortaleza, tengan allí, Señor amado, la convicción de que este año 2022 tú los has llamado a prepararse, porque vienen cosas mayores para ellos, Señor. Vienen cosas mayores, vienen retos mayores en aquellos que se dejan preparar por el Espíritu Santo y por los ministros, Señor. Vienen cosas mayores. Tómalo. Vienen cosas mayores. Si tú te dispones, si tú das apertura a la preparación del Espíritu Santo y de los ministros del Señor, vienen cosas mayores para ti, porque las cosas mayores son para gente preparada. Aleluya.
Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que cuentas con cada uno de nosotros para tu obra y para seguir glorificando tu reino. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, así con ese reto que nos ha dado el Señor hoy a través de su palabra poderosa, recordándonos que seguimos siendo instrumentos valiosos para el Señor y que debemos seguir creciendo para Él. Vamos a diezmar y ofrendar a nuestro Padre Celestial y a darle siempre lo mejor. Amén. Vamos, iglesia, levanten su mano y vamos a dar gracias al Señor. Amado Padre, tú eres la fuente de todas nuestras bendiciones, de todo lo bien que tenemos. Tú eres el Señor, tú eres la fuente de todo, Dios, bendición material, Señor. Cada día en este año nos hemos preparado y capacitado para entender que tú eres el dueño del oro y de la plata y que nuestra economía está en tus manos y que el crecimiento material y financiero solamente viene cuando tú estás, Señor, en medio de nosotros. Yo oro a ti, oh Dios, para que sigas dando sabiduría e inteligencia, Señor, financiera a tu iglesia para tomar siempre buenas decisiones económicas, materiales, en todos los retos y proyectos, Señor, que tú les ayudes a tu iglesia, que la bendición de lo alto siempre esté al alcance de tu iglesia hoy y siempre. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento, hermanos, les dejo con nuestra Melanie. Bueno, hermanos, tenemos unos anuncios por aquí, tanto ya va a mirar. Recordarles, hermanos, que el Ministerio de Seguridad, ahí vemos todos a nuestro hermano Antonio en la puerta, está solicitando miembros para que sirvan al Señor. Así que los invito a que puedan acercarse al hermano Antonio. Ahí puedan pedirle sus datos. Todo aquel que quiera servir y seguir creciendo como hoy el Señor nos ha hablado a través de su palabra, puede hacerlo a través del hermano Antonio, ahí registrándose, ¿sí? Ahí el hermano va a estar para cualquiera que quiera registrarse y participar del Ministerio de Seguridad. Amén. Así que los invito a ponerse de pie en esta hora, hermanos. Y vamos a decir el lema del año por última vez de este culto. Vamos a decirlo a la cuenta de 1, 2 y 3. De nuevo. Con más fuerza, hermanos. Ya estamos acabando el año y que se note ese gozo que realmente el Señor, solo los hijos de Dios lo tenemos. Amén. Vamos a decir: quinquenio del clamor para la multiplicación de las FMs y la expansión misionera. Manos a la obra hasta terminar toda la obra, hermanos. Y hay mucha obra, así que seguimos y tenemos que seguir trabajando. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Eres digno de toda gloria, oh, soy como tú, Dios, reinas por siempre.
gloria te daré. Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche.